¿Te gustaría aprender más sobre las hojas de cálculo de Google? ¿Quieres mejorar tus habilidades analíticas y de procesamiento de datos? ¿Te gustaría crecer en una de las competencias más demandadas en la actualidad? Hola Google Sheet Hacker, welcome to Learning Analytics. En este podcast aprenderemos más acerca de esa herramienta que tanto nos gusta, Google Sheets. Además, hablaremos de diversas temáticas relacionadas con los datos y su tratamiento. No olvides seguirnos en nuestras redes y visitarnos en googlesheethacker.com. Comencemos. Hola Google Sheet Lovers, hoy vamos a hablar sobre los 12 primeros trucos de nuestra sesión 21 días, 21 trucos de Google Sheet Hacker. Pues bien, para ello os voy a presentar uno a uno todos los trucos que hemos ido compartiendo y voy a hablar un poquito sobre mi opinión personal y profesional de ellos, ¿vale? Pues bien, el primer truco es sencillo, es cómo vamos a crear una hoja de cálculo de una forma rápida. Simplemente indicamos sheets.new en el navegador, en el Google Chrome, donde hemos iniciado sesión anteriormente, y automáticamente se nos creará nuestra hoja de cálculo. El segundo truco, la verdad que es bastante útil, sobre todo cuando tenemos que replicar muchas fórmulas. En este caso puse el ejemplo de la tabla de multiplicar de 7, donde teníamos un número que se mantenía siempre, que es 7, 7, 7, 7 por 1, 2, 3, 4, y eso era incremental, ¿vale? Entonces, simplemente seleccionando las dos filas que marquen un poco en ese patrón y tirando para abajo, desde la esquinita inferior derecha, lo conseguimos, ¿vale? El tercer truco, quizás sea uno de los que más feedback hemos tenido, porque la verdad que no todo el mundo conocía este truco. Es muy similar al anterior, ¿vale? El objetivo es replicar rápidamente una fórmula o una serie de valores, ¿vale? Pero en este caso, cuando tenemos una fórmula, por decirlo de una manera, el resultado de la tabla de multiplicar, ¿vale? Y la queremos replicar de forma rápida en todos los valores para abajo, simplemente dándole doble clic al cuadradito que está en la esquina inferior derecha, automáticamente se nos replicará la fórmula hasta que localice un espacio. Entonces, este tip la verdad que he tenido bastante buen feedback de él. En el cuarto vimos un poco cómo empiezan a aplicar lo que es la inteligencia artificial Google cuando nosotros ponemos una fórmula que él entiende que está dentro de unos patrones reconocidos, ¿vale? En este caso, por ejemplo, 7 por 1, automáticamente detecta que el resto de valores es similar, tienen una misma forma y nos ayuda, ¿vale? Nos asesora si queremos, con el autocompletar, si queremos replicar rápido, ¿vale? Es un ejemplo de por dónde están yendo los tiros con el tema de la inteligencia artificial y el aprendizaje de patrones rápidos, ¿vale? En el tip 5 vimos un botoncito que está abajo a la derecha, que es de nuestra hoja, que la verdad no lo solemos mirar mucho, pero a mí particularmente me viene muy bien, sobre todo cuando tengo que contar un volumen grande de datos. Tenemos ahí unas primeras opciones, un cuadradito chiquito que nos dice la suma, el conteo, la media y demás, pero además el botón de explorar nos permite insertar rápidamente gráficas, ¿vale? O sea, nos da como algunas opciones adicionales. Yo consideré importante enseñar. ¿Vale? El típico split, ¿vale? Que conocemos todos los programadores, el dividir texto, una cadena de texto dependiendo de un delimitador, pues lo tiene integrado en el apartado dividir texto en columnas, ¿vale? Está dentro del esquema de datos, del menú de datos. Y bueno, simplemente seleccionamos el texto, le damos al menú de datos, dividir texto en columnas y indicamos cuál es el elemento por el que vamos a dividir. En este caso, pues decidimos que fuera el espacio. Vale, en el tip 7, el pegar solo valores esto es un tema bastante, para mí, bastante usado, porque muchas veces jugamos con datos de diferentes fuentes, diferentes orígenes, y sin querer al copiar y a pegar, ¿vale? Pues nos arrastramos fórmulas, arrastramos estilos, arrastramos una serie de historias que nos entorpecen o nos ensucian un poco. Bueno, pues si nos acostumbramos al pegar en el dato, digamos, desde el origen, al pegar en el destino, pegamos en vez de control V normal, control shift V,
lo que vamos a pegar es solamente los datos que necesitamos. Por lo tanto, que también creo que es importante este truco y os ayuda a acelerar sobre todo el desarrollo de varios orígenes. Vale, aplicar formato condicional es para mí uno de los descubrimientos más fuertes que hice de hojas de cálculo, porque nos permitía visualmente, dependiendo de una serie de condiciones, ¿vale? Que ahí en el ejemplo lo podéis ver. Todos estos ejemplos los tenéis accesibles desde googlesheethacker.com /publicaciones, ¿vale? Ahí están todos los tips y de hecho voy a seguir publicando los tips hasta los 21 días que nos hemos comprometido. Y bueno, en este caso lo que nos permite es aplicar un condicionante si un valor es menor que tal, mayor que tal, está entre tal y cual, o incluso si es un texto que contiene o no contiene tal palabra, pues que cante y que se ponga de un color diferente, ¿vale? La verdad es un tip bastante útil. A nivel de lista de elementos, esto es ya... Si fijáis, los tips van en crecimiento. Este tip no solo es muy útil, sino que además es muy usado, ¿vale? Simplemente dándole al botón derecho sobre una celda podemos darle a validación de datos, ¿vale? Botón derecho en la celda y abajo del todo pone validación de datos. Y dentro de una de las opciones podemos seleccionar un rango determinado, o sea, que sea unos valores en concreto de un rango de datos que tengamos, ¿vale? Y además el selector no solamente nos permite poder seleccionar cualquiera de esos valores, sino que nos aplica automáticamente una fórmula de Unique, o sea, no nos repite. Por ejemplo, manzana, si os fijáis, estaba como 2 veces, pues ya solamente se mostraría una vez. Y los valores en blanco tampoco los incluye, o sea que directamente los excluye. Brutal, de verdad, muy, muy recomendable este truco. Seguimos con los trucos potentes, ¿vale? En este caso vamos a partir de lo que ya hemos hecho anteriormente con el lista de elementos y vamos a filtrar un rango, un conjunto de datos, ¿vale? En una matriz, la vamos a filtrar en base a un elemento en concreto y en este caso vamos a coger el selector, ¿vale? O sea, el selector condicional que hemos hecho anteriormente, el selector de datos. Si yo pongo manzana, si pongo pera, quiero que me devuelva todos los datos que hay en un rango de elementos filtrado por eso. Usamos la fórmula filter y os recomiendo muchísimo que le echéis un vistazo porque os va a gustar mucho. Vale, ya estamos llegando casi al final. Ya si os fijáis estamos subiendo un poco la intensidad de los tips. En este caso vamos a usar un tip que para mí yo lo uso mucho en mi desarrollo en el día a día, que es cómo seleccionar datos dentro de una matriz, ¿vale? Imaginaros que tenemos un rango de valores, una matriz, un rango de valores, un conjunto de valores, ¿vale? Y yo quiero seleccionar el que se encuentra en la segunda columna, en la segunda fila, en la tercera columna. Bueno, pues para acceder a ese valor en concreto de ese rango, existe una fórmula que es índice o index, si lo usamos en inglés, y simplemente indicamos el número de columna y el número de fila. Hasta ahí es bastante potente. Pues bien, si nosotros, por ejemplo, no le indicamos, el número de fila, por ejemplo, no le digo que me dé los de la fila 2, sino solamente lo dejo vacío y le digo que me dé la columna 3. Eso me devuelve toda la columna 3 entera. Por lo tanto, es muy potente, ¿vale? Cuando queramos trabajar con orígenes de datos. Y por último, el tip 12, que es una de las funciones más usadas y también ha tenido bastante iteración, que es buscar V, ¿vale? El buscar V es lo que buscar V o buscar H, VLOOKUP en inglés, ¿vale? Si estamos usando la fórmula en inglés, nos permite que, dado un conjunto de valores, si yo tengo una referencia, devuélveme un índice, por ejemplo. El ejemplo de manzanas y peras, ¿vale? Si yo tengo las manzanas, quiero saber cuánto es el precio de la manzana. Solamente nos devuelve el de 1, el primero que localiza, ¿vale? Entonces, si yo filtro por manzana, devuélveme la columna 1, no la 2, no, la 3, que es donde está el precio. Pues con eso podemos hacer el buscar V. Es muy usado también en los desarrollos, ¿vale? Y bueno, de momento esto es todo lo que tenemos. Espero que os esté gustando a mí personalmente y a todos los que formamos la pequeña comunidad de Google Sheet Hacker. Estamos muy motivados y os invito a que visitéis googlesheethackers.com y os pongáis a prueba, ¿vale? Tenemos hecho un pequeño formulario de evaluación y intentarlo a ver qué nivel de conocimiento tenéis, ¿vale? Por supuesto, tenéis premios por haberlo hecho, simplemente por hacerlo al finalizar
al finalizar la sesión de 21 días os mandaré todo esto que estamos haciendo, os lo voy a mandar, ¿vale? Y además, si tenéis un nivel alto, podréis acceder a nuestro club privado, ¿vale? Digamos que el acceso tenéis que sacar más de un 7 en ese test, ¿vale? Os animo a que lo intentéis, no es difícil y yo creo que es divertido. Muchas gracias y que tengáis un buen día. Saludos.